Manuel Sueldo, que es licenciado en Bioquímica Clínica, especialista en hematología. Actualmente trabaja en el Hospital de Pediatría Garraham y en el Hospital de Quemados, y anteriormente trabajó 12 años en el Hospital Milstein. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al Grupo de Trabajo de Sangrado por la invitación a participar de esta reunión. Como saben, bueno, la charla va a ser sobre el monitoreo de nuevas drogas que se están utilizando actualmente en el tratamiento de la hemofilia. El tratamiento de la hemofilia ha evolucionado a lo largo de los años y actualmente se encuentran disponibles diferentes tipos de terapias. Dentro de ellas tenemos a las terapias sustitutivas, que consisten en la administración endovenosa del concentrado del factor, es decir, se le administra el factor que le falta al paciente. Estos concentrados pueden ser de vía media estándar o de vía media extendida si son recombinantes, o también pueden ser de derivados plasmáticos. Después tenemos a las terapias de no factor, que incluyen a los anticuerpos biespecíficos, miméticos del factor 8. También tenemos a los inhibidores de los anticoagulantes naturales, a agentes bypassiantes que se están desarrollando productos de vía media extendida y productos de terapia génica tanto para pacientes con hemofilia A como con hemofilia B, donde también ya hay productos aprobados. Bueno, dentro de las nuevas terapias, en la terapia sustitutiva, tenemos a los productos de vía media extendida, por así decirlo, nuevas, porque en realidad hace varios años que se están usando en otros países. En nuestro país hace pocos años que se incrementó su uso. Estos productos incluyen moléculas, ya sea de factor 8 o de factor 9, que están modificadas para extender su vía media. Dentro de esas modificaciones tenemos la fusión al fragmento FC de la inmunoglobulina, tenemos la fusión a la albúmina, o también se añaden moléculas de polietilenglicol-alamor. Por ahora tenemos en nuestro país dos productos de vida media extendida pegilados para factor 8, y para factor 9 tenemos uno que es pegilado y uno que es por fusión albúmina. Respecto al monitoreo del tratamiento sustitutivo, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, para controlar la terapia que recibe el paciente, cuál es la respuesta del paciente a ese tratamiento, detectar anticuerpos antifármacos, también para ajustar la dosis y los intervalos de dosificación. Esto lo podemos hacer mediante estudios farmacocinéticos, y el médico luego logrará una profilaxis personalizada. ¿Cómo vamos a hacer la medición de estos factores? Ya sea por el ensayo tradicional, el coagulométrico en una etapa, tanto para factor 8 o factor 9, y sino también por los ensayos cromogénicos. Actualmente en nuestro país tenemos disponibles 3 kits para el método cromogénico, que todos tienen componentes de origen bovino, pero también hay en otros países componentes de origen humano. Y el ensayo cromogénico para factor 9 todavía no lo tenemos disponible en nuestro país. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos la muestra del paciente, sí, que ha recibido estos tratamientos con moléculas modificadas, ¿sí? Donde el factor 8 o el factor 9 no es igual que el factor 8 o el factor 9 nativo, ¿sí? Cuando lo enfrentamos a las curvas de calibración que usamos en el laboratorio, que tienen el factor 8 o el factor 9 nativo, puede generar inconvenientes en la medición, es decir, puede generar discrepancias. Esto va a depender tanto del reactivo de APTT que se use, como también si se usa el ensayo en una etapa o el ensayo cromogénico. Y como hay poco tiempo, le quería comentar algunos puntos destacados en el monitoreo de estos tratamientos sustitutivos de productos de vía media extendida. Es importante la comunicación entre el médico hematólogo y el laboratorio, ¿sí? Porque esto nos va a permitir conocer qué paciente tenemos al frente, y además saber qué producto está recibiendo, y en base a eso debemos evaluar dentro de las posibilidades que tenemos en el laboratorio qué ensayo o reactivos utilizar. Por otro lado, también el monitoreo de estos productos de vía media extendida va a estar afectado tanto por el reactivo APT como por el estándar de referencia que... un poquito abajo. Va a estar afectado también por el calibrador que usemos en el ensayo. Vamos a ver que
Aquellos ensayos que difieren en más del 25 o 30% de la potencia asignada deberían evitarse. Y es importante que, bueno, muchas veces en los insertos de la medicación no se da la información completa de, más allá de qué reactivo o qué plataforma se utiliza para la medición de la potencia. Bueno, cuando nosotros usamos en el laboratorio un reactivo, ese reactivo está validado para una determinada plataforma, pero o sea, muchas veces los reactivos que están recomendados no son para la plataforma en la que tenemos disponible en nuestro laboratorio, entonces tenemos que hacer una validación local del ensayo. Cuando hacemos la medición del factor, usamos una curva de calibración. Esta curva de calibración la preparamos mediante la utilización de un calibrador plasmático, que es un calibrador secundario que es trazable a un estándar internacional. Esto nos va a permitir monitorear adecuadamente los concentrados de derivados plasmáticos, recombinantes de cadena completa, pero vamos a tener inconvenientes en el monitoreo de los recombinantes modificados. O sea, si bien la WHO solamente prepara los estándares primarios, no hay calibradores específicos de productos que son considerados calibradores secundarios. Entonces la duda es si esto le corresponde realizarlo a los fabricantes de concentrados o a los fabricantes de reactivos. Lo que sí podemos hacer es hacer una preparación local del calibrador que vamos a usar en el ensayo. Esto va a ser por un residual de la medicación que va a diluirse en el plasma deficiente del factor, y esto tenemos que validarlo ya que es una modificación del ensayo. Bueno, una de las moléculas modificadas que se aprobó para el tratamiento de hemofilia A, sí se logró extender bastante la vida media del producto. Es este producto que es dominio B deleteado, y además se une al dominio D' y D3 del formiloran, que le permite circular en la sangre desacoplado del formiloran endógeno. Además tiene fusión de fragmentos FCL e inmunoglobulina, y se le añaden dos polipéptidos externos. Todo esto le confiere una vida media de cerca de 40 horas. Tenemos que la potencia de este producto se determina con el actin FCL, y es el reactivo adecuado para su monitoreo, pero también hay otros como el Patrontin o el CKPRES. Otros reactivos como el Syntafax o el PTT-Automate sí se están evaluando de acuerdo a si son útiles o no. Y en cuanto a los resultados por ensayo cromogénico, vamos a ver que esto sobreestima entre 2 a 3 veces el valor. Hay controversias en cuanto a si utilizar un factor de conversión de dividir el resultado por 2,5, pero no es tan lineal porque va a depender del reactivo que se esté utilizando. Hay reactivos que sobreestiman menos que otros, y también dependerá del nivel que se esté midiendo. Bueno, ahora pasamos a las terapias que son de no factor en hemofilia. Dentro de estas encontramos, por ejemplo, al fitusiran, que es una RNA de interferencia que disminuye la expresión de antitrombina. Esto está aprobado recientemente para el tratamiento de adolescentes, tanto con hemofilia A como con hemofilia B con o sin inhibidor. Y después tenemos a los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que son miméticos del factor 8, donde está aprobado actualmente emicizumab. Los otros dos están en desarrollo. También tenemos anticuerpos anti-TFPI que van a ir contra el CUNIS2 del TFPI, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, donde recientemente están aprobados el concizumab, que es para personas también adolescentes mayores de 12 años con hemofilia A o B con inhibidor, y el marstacimab, que es en pacientes con hemofilia A o B sin inhibidor. Hay otros también productos en desarrollo como el Serpin de proteína C y otro RNA de interferencia que tiene como target a la proteína S. ¿Qué pasa con emicizumab? Este es un anticuerpo monoclonal biespecífico, como les decía, que tiene una vida media prolongada de aproximadamente 30 días y puede quedar una actividad residual incluso hasta 6 meses. Este anticuerpo interfiere en todas las pruebas que dependen de la vía intrínseca de la coagulación, ¿sí? Donde vamos a ver, por ejemplo, que la prueba del APTT
va a estar interferida significativamente, dando valores por debajo del límite inferior del intervalo de referencia, dependerá del sistema reactivo de instrumento que usemos, pero a una concentraciones muy bajitas, ¿sí? Y obviamente el factor 8, que se mide por el ensayo en una etapa, va a estar falsamente aumentado. Si quisiéramos medir la concentración plasmática de emicizumab, la Federación Mundial de la Hemofilia recomienda en aquellos que se requiere la confirmación de los niveles esperados, lo podemos hacer, por ejemplo, en situaciones de verificación de adherencia, sospecha de anticuerpos antidrogas, suspensión transitoria de la medicación o propósitos de investigación. Lo vamos a hacer por el ensayo en una etapa modificada. Es decir, como son miméticos del factor 8, vamos a simular que estamos viendo factor 8, pero con un ensayo modificado. Esto involucra una alta predilución de la muestra, sumado a la utilización de un calibrador y controles específicos de emicizumab que están disponibles comercialmente, pero todavía no en nuestro país. Lo que podemos hacer es una preparación in-house, ¿sí? Por una dilución de un residual de la medicación en plasma deficiente en factor 8. Obviamente esto hay que validarlo. Dos palabras respecto a los anticuerpos antidroga en emicizumab, son muy poco frecuentes, los que son neutralizantes son menos del 1% de los casos, y no hay un ensayo directo para detectar estos anticuerpos, pero vamos a ver que en cuanto al TTPA nos podría dar un indicio cuando se prolonga, ¿sí? Aún en un paciente donde está en tratamiento con el emicizumab, pero sí tendría que neutralizar más del 90% del emicizumab para que esa PTT se prolongue. Y si quisiéramos medir el factor 8 endógeno en un paciente no severo con emicizumab o en un paciente que recibió concentrado de factor, ¿sí? Porque está en un tratamiento combinado de con emicizumab y factor 8, o en situaciones donde quisiéramos hacer la titulación del inhibidor, ¿sí? Acá tenemos que usar ensayos cromogénicos con componentes de origen bovino que no se interfieren por la presencia de emicizumab. Bueno, uno de los productos que, como les decía, que se aprobó recientemente, que si pusieran que disminuye los niveles de antitrombina, nosotros desde el laboratorio lo que vamos a hacer es poder monitorear este tratamiento midiendo los valores de antitrombina. Esto lo podemos hacer por ensayos de antigénico o ensayos que midan actividad, ya sea basados en trombina o en desactivado. El target terapéutico en este caso es con niveles de antitrombina entre 15 y 35%. Si los valores son inferiores al 15%, se bajará la dosis, y si es superior a 35%, se subirá la dosis, por lo tanto, participaremos en el monitoreo de este tratamiento. Y respecto a los anticuerpos anti-TFPI, en este caso no hay ensayos disponibles comerciales para medir la concentración plasmática de este anticuerpo, solamente en pacientes que están en ensayo clínico por monitoreo centralizado mediante el sándwich. Y también se va a medir luego de las 4 semanas, por ejemplo para concizumab, para un eventual ajuste de dosis, así que también veremos en un futuro el monitoreo de este tratamiento. Se evalúa cuál es la interferencia de la presencia de este anticuerpo en los diferentes estudios de hemostasia, al igual que como se había hecho cuando salió el emicizumab, y solamente se notó una interferencia en el dosaje de factor 7 por una etapa, donde hay una sobreestimación dependiendo de la concentración presente de concizumab. Y bueno, y para terminar, en el caso de la terapia génica, como ya les decía, había productos aprobados. Uno de los productos para hemofilia A y después hay para hemofilia B. En este caso, la Federación Mundial de la Hemofilia no da ninguna recomendación acerca de cuál de los ensayos, ya sea coagulométrico o cromogénico, dejarían correctamente la protección hemostática de este tipo de tratamiento, ya que se notan discrepancias entre el ensayo cromogénico y coagulométrico con valores más altos por el ensayo coagulométrico. Lo que sí, si bien todavía no hay recomendaciones, en algunos trabajos muestran que para el caso de terapia génica con factor 8 sería el cromogénico y para terapia génica con factor 9 sería el coagulométrico. Bueno, y para finalizar, primero quiero decirle gracias, perdón, me puse un poco nervioso. Segundo, el lema de este año, bueno, de la Federación Mundial de la Hemofilia, es que mujeres y niñas también sufren hemorragia, por lo tanto estas
mujeres que sean hemofílicas o portadoras sintomáticas van a requerir tratamiento y por lo tanto también vamos a participar en el monitoreo de estas personas con hemofilia que puedan llegar a estar en profilaxis. Vamos, muchas gracias.